Acuario, bienvenido a tu lectura general del mes de enero 2021. Estoy muy feliz de estar contigo, Acuario. Sabes muy bien que es una lectura general, no me puedo conectar con todos, así que si no resuena mucho, puedes ver el video de tu signo ascendente y también de tu signo lunar. Y te recomiendo de visionar el colectivo de 2021 para conocer y entender las energías, los mensajes que están para todos durante este periodo. Empecemos Acuario, Acuario en Sol, Luna y Ascendente. Enero 2021 vamos a sacar la energía principal y es el Sol. Hermosa energía, el sol te da la luz, te da la claridad, te da la energía vital, prosperidad, abundancia, felicidad. Bueno, la energía del sol, ¿ok? Ves dos personajes en esta carta del tarot de Marsella que nos indica que cuando recibimos las bendiciones del sol, no hay que guardarla para nosotros, pero nos invita a compartir esa luz, estas abundancias con los demás. Así que empieza muy bien el año, Acuario, me alegro. Vemos lo que dice, seguramente porque lo mereces también, lo que dice Belín. Hago un poquito de espacio, ok. Para ti, Acuario, en Sol, Luna y Ascendente, en enero 2021. Acuario, signo de aire. Bueno, ya están tres. El amor. Como decir, la sincronicidad, digamos. La fatalidad, ¿qué pasó? Belín. Algo sucedió de manera importuno, de manera sin que te... Algo pasó con una unión, con el amor, con tu emoción, de manera que se terminó de manera sorprendente, pero es porque tenía que ser así, ¿ok? Tenía que pasar eso. Tengo el dinero, la traición y la envidia, personas que puede traicionarte o engañarte, puede... Bueno, ok, entonces lo que se ve aquí, tienes que cuidar mucho con este mes, Acuario, porque como recibe todas las bendiciones del sol, vas a traer, como te diré, no te la guarda para ti y comparte esa luz, pero tienes que saber con quién compartir, porque vas a traer muchas moscas, entre comillas, porque van a ver que tú brillas, que las cosas van bien para ti, económicamente también. Entonces hay personas que pueden venir a pedirte dinero, quieren venir a pedirte ayuda o lo que sea, pero son personas que no son correctas. Así que también utilice este sol, esta claridad para saber quién y quién no, a quién dar y a quién no. Es una advertencia muy importante porque la vida te va a poner pruebas adelante de ti para ver si tú estás conectado con tu intuición, con tu sensibilidad, con tu clarividencia, para poder hacer la diferencia entre persona correcta y persona abusivas. Y porque sí, veo que estás muy feliz, hay cosas que van bien, estás contento, entonces eso atrae personas buenas, pero como personas que van a querer aprovechar de esa luz, y entonces tienes que cuidar eso, nada más. Es lo que dice Belín.
Y si tenías personas así o conflictos con situaciones, con personas no correctas que te traicionaron por situación económica, por el dinero o a través de tu trabajo, contratos falsos, desilusión, etc., viene la claridad, viene la luz, viene la solución para sentirte en paz y sentirte bien y y llega otros contratos, otros trabajos más positivos con la luz. Así que no te queda en obstáculos o en personas o en situaciones de abuso o de desilusión porque llega más claridad y más oportunidades sanas. Vamos a ver con las runas Acuario en enero 2021. No, son muchas. Acuario, enero y tengo Ehwaz. Ehwaz. Bueno, es el cambio. Es la evolución, el renacimiento, nuevas posibilidades, nuevos caminos. Si había obstáculos, como te diré, entonces tú lo vas a lograr, tú vas a tener el éxito. Tiene que cuidar, estar vigilante, estar atento a esta situación que hemos hablado. Así que si hay un cambio hacia la luz, hacia todo eso, pero quédate, no sea eufórico y creando tos y todo, porque esta es importante que lo tenga en mente para no hacer errores. Vemos específicamente un poco más a través de tu sector laboral, actividad, proyecto, economía, pero todo va a salir bien, me parece, con el sol, Ehwaz, la felicidad. Ok, vamos a ver. Parece que pones mucha gana a tu trabajo, está muy dedicado a tu trabajo este mes. Vas adelante, hasta ideas, creatividad, imaginación que tú has pensado y ahora lo está poniendo en marcha. Te veo todavía haciendo muchas cosas, puede tener un peso, entonces usa la energía del sol, relájate, bajo el sol si puedes, te puede generar, dar energía. Si te sientes cansado por mucho que hacer, porque te veo bien ocupado, sí, mucha acción, mucha comunicación llega sobre tu trabajo, sobre ideas nuevas que tienes, ¿verdad? Has trabajado mucho y quieres poner en marcha nuevas ideas, nuevos conocimientos que te puede realmente liberar ¿cómo decir? De un estancamiento. Usted, siento, Acuario, que necesita de renovación en el sector de tu trabajo y vas a tener la posibilidad de hacerlo. Renovación, crecimiento, quieres ver las cosas cambiar un poquito y salir del aburrimiento tal vez que tenías hasta ahora, con novedades. Acuario. Ok, veo discúlpame, se cortó el video, a veces pasa, así que retomo la lectura con usted, Acuario. Lo que veo aquí en el corte es que hay una necesidad al nivel económico, hay un asunto que se va a concretizar, una firma o una resolución sobre algo que viene de lejos, algo tal vez que viene de tu pasado o viene de otro lugar, que era una problemática
porque es como deber dinero, deber es al nivel familiar, ¿ok? Pero gracias a la luz del sol vas a poder ver más claro y tal vez tomar una solución para resolver ese asunto. Es un mensaje tal vez nada más para algunos. Ok, pero lo que he visto a nivel legal me dice que lo que está pendiente de 2020 o más atrás se tiene que resolver en enero, porque yo lo repito casi en todos los videos, las energías me dicen que enero es un mes de limpieza de camino, así que todo lo que no está terminado hay que terminarlo, las problemáticas, ¿verdad? Hay que resolverlas para arrancar 2021 más limpio y estar más guiado correctamente. Hay una comunicación para liberarte de un asunto económico, puede ser, o puede ser también liberarte de una presión que tienes desde hace mucho tiempo, tal vez de un trabajo que no funcionó o algo. Entonces viene la comunicación o tú te vas a comunicar para arreglar esta opresión que sientes y empezar tu liberación, porque lo que quieres, tu idea, tu mente la quieres poner en marcha hacia un bienestar, hacia una clarividencia que veo aquí, una protección. Tu acción va a ser protegida este mes en tu sector laboral y económico. Tienes mucho trabajo, hay mucho trabajo para ti en enero. Y el dinero está en relación a cómo vas a manejar tu trabajo, ¿ok? Entonces, hay un desbalance económico, aquí veo entrando en enero, pero hay noticias que te permite, un nuevo proyecto que permite dejar esta inestabilidad y buscar más una economía más sana y más, como decir, estable, porque veo que esta estabilidad no te quieres liberar, puede ser una opresión también que te quieres liberar. Si no tienes trabajo, lo que dudo, en lo que veo, hay realmente posibilidad, hay aclaración sobre caminos, hay puertas que se abren, hay protección de encontrar un trabajo, pero es a través de una idea que tú tienes. Así que sigue tu intuición, sigue tu empujón y toma la acción necesaria porque es eso que te va a permitir resolver la problemática de tu economía. Te vas a despertar este mes y salir de este desbalance económico. Está otra vez el bienestar con la sorpresa, el sol, el encuentro de un trabajo, el encuentro de un buen socio, el encuentro de una buena idea, un encuentro de algo saludable, totalmente. El encuentro, una firma de un contrato, firma de lo que sea, un contrato de trabajo, un contrato con cliente. Puedes también utilizar la comunicación para subir de responsabilidad en tu trabajo, porque te veo con mucha responsabilidad, así que si es lo que piensas y deseas para 2021, un crecimiento, puedes ir a comunicar eso a tu jefe o a la persona indicada para que tú lo consigues, porque vas a tener una buena sorpresa. Lo que me dice otra vez es que como vas a estar bien ocupado, bien con mucha acción, te dice de equilibrar también eso con el reposo, porque siento que puedes perder energía durante el mes de enero con todo eso. Entonces usa el sol, recibe esa energía vital, lo que te va a permitir hacer, llenar la batería y
y arrancar de nuevo. Hay una resolución, hay algo saludable que viene a ti, hay una firma concreta, legal de algo lo que te va a permitir cambiar y descansar tal vez también después de mucho esfuerzo. Va a decir, wow, por fin ya logré eso, se va a estabilizar mi situación de trabajo, mi situación económica. Así que es muy interesante. No sé si tengo otros mensajes aquí o confirmación porque se ha dicho mucho. Okay. Tu emoción también se va a estabilizar, ¿ok? Las emociones, lo que te invita el universo es de hacer las cosas con conocimiento y con amor, ¿ok? De ver, de hacer, tus acciones tienen que estar con fundación bien estable, nada en el aire, tiene que venir preparado desde tu ser, desde tu emoción, para que lo puedas ver materializar, ¿ok? No a la ligera o así, no. Es algo estable en tu ser para que lo puedas expresar y que lo puedas lograr hacia el éxito. Vemos ahora en el sector sentimental, emocional, Acuario, familia, amistad, amor de sombra, estar seguro. Sí, en la emoción yo le he visto, hay una sombra, hay una sombra a tu sol para este mes de enero. Y no sabes muy bien qué hacer con esta sombra, como dejarla que se va, pero ahí está la transformación. Creo que el sol va a estar más fuerte que esta sombra y va a dejar ir. ¿Eh? Amor de luz, otra vez el sol. Entonces las personas que están en relaciones y había problemática, había como esta sombra, ya una transformación hacia la claridad, hacia la luz. Otra vez la atracción física llega. Si habías perdido este tipo de atracción con la persona. Para los solteros veo que no sabes si estás bien listo a empezar una nueva relación. Aún veo que hay una posibilidad, pero también te siento como gana de transformar justamente esa sombra hacia la luz y necesita de tu tiempo a nivel emocional, estar con ti mismo, y porque tú no quieres embarcarte en una relación temporal o quieres comprometerte. Entonces, por las personas solteras, no estoy seguro que sea el momento en enero de empezar una relación con esa persona. Puedes tener en vista porque necesitas todavía que se desaparezca esta sombra. Y veo mucho Acuario que van a recibir esa luz, ese sol, y lo va a querer disfrutar y utilizar para justamente curarse de su pasado, de esta sombra en el corazón, y transformar hacia la luz. Se quiere comprometerse con uno mismo, siento. Está muy enfocado en uno y a hacer entrar la luz en todos los aspectos en su vida y en su ser. Vamos a ver el tarot de Lormand, si tengo otras informaciones. Ok. Trabajo. Bueno, aquí está la advertencia que viene de lejos sobre un asunto como un tribunal, la casa de impuestos, la tributación, no sé, un edificio así legal que te va a reclamar algo de tu pasado.
eso vuelve aquí y tienes que poner fin a eso. Entonces tienes que arreglar ese asunto. Es muy importante. Enero está las energías para que lo arregla y que entonces puedes abrir otros caminos y dejar este conflicto. Las personas, tu círculo social te puede ayudar en eso. Ok. Bueno, estamos en el emocional, en el sentimental, pero no veo mucho porque tú estás en otra. Está en otra. Vamos a ver, Acuario, ¿qué hay aquí? Si veo algo. Hay un comienzo. En la familia, aquí yo lo que veo, en la familia si había un conflicto con un hijo, una hija, bueno, los niños, vas a ver que hay una aclaración sobre algo que no estaba claro con tu relación con tus hijos, ¿ok? Vas a ver que tenías información falsas o ideas falsas y vas a sentirte en paz y porque vas a resolver esta problemática con tu familia, con tus hijos. Ok, ¿qué más veo? Ujú. Ujú. No veo un encuentro sentimental, no veo, veo más por la familia, veo más para ti. Veo que hay un viaje también que deseas hacer y vas a tener la economía que te faltaba para hacerlo también. O una persona viaja hacia ti y tú vas a ayudar a esa persona económicamente para que llegue. Es una persona que conoces hace mucho tiempo. Puede ser un hijo tuyo también donde había problema con eso y entonces hay aclaración y hay cambio y hay concretización, ¿ok? Concretización de un viaje o de una persona que llega a ti o tú vas hacia otra persona. Lo que se nota es que vas a firmar un contrato con tu estabilidad mental, física y emocional. Eso se ve muy claramente y vas a estar decidido de cortar con el pasado, esa sombra, esa problemática legal aquí del pasado también que te molesta desde hace mucho tiempo y ahora vas a tener más la energía y la gana de afrontarlo y de terminar para hacer mover la situación hacia el éxito, ¿ok? Entonces tal vez en febrero veré más situaciones amorosas, pero aquí es lo que veo, entonces así es el mensaje. Vamos a ver cuál es el chakra Acuario para ti en enero 2021. ¿Cuál es el chakra que te puede ayudar? Acuario, enero 2021. Acuario, el chakra. Y tengo la confianza con el primero chakra, el chakra raíz. Entonces, confianza en ti. Usted se va a ocupar de tú mismo. Va a estar conectado a la tierra, a la materia, la estabilidad, tu cuerpo físico con la materia bajo la abundancia de la luz. Y tengo la comunicación para arreglar los asuntos pendientes con tu pasado, si tienes que arreglar esa sombra, te invita a ir hacia la comunicación, pero he visto mucha comunicación en tu mundo laboral y económico.
Muchísimas gracias, Acuario. Espero que te gustó. Dale like si es en el caso, comente, comparte, suscríbete si no lo has hecho. Gracias a los nuevos suscriptores. Para una lectura personal, me puedes contactar con las informaciones que dejo abajo del video. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Chao, chao.